Egunon, ongi etorri, denori. Vamos a comenzar la segunda parte de estas cuartas jornadas de riesgos psicosociales. Y en primer lugar, pues bueno, yo creo que presentarme. Soy Rafa Andrés, soy un técnico de prevención de Osalan, del territorio de Álava, y me han encargado sustituir en parte a mi compañero Juan Carlos Alastruy, de Donosti, del Centro Territorial de Guipúzcoa, que tenía que estar aquí, de moderador. Como sabéis, tuvo una CV y el hombre está mejor, está mucho mejor. Y bueno, desde aquí vaya mi saludo y el de todos ustedes, ¿verdad? No se oye. Ah, me dicen que no se oye. Bueno. El objetivo del día de hoy, por lo menos los técnicos que llevamos este tema, es que veáis, como pone ahí en el guión, la presentación de los actores que intervienen en estos temas, ¿no? Yo creo que la palabra algunos decíamos, no, agentes, no, actores, porque esto es una obra que hay que representar y que cada uno aquí puede presentar sus roles, sus acciones. Y ese era un poco el objetivo de esta de la segunda parte de estas cuartas jornadas, ¿verdad? Queremos que participéis todos, van a estar nuestros representantes institucionales, representantes sindicales, empresas que están llevando a cabo iniciativas novedosas. En fin, yo creo que es una buena referencia para que nos veamos y nos situemos, independientemente de lo que vimos ayer, ¿no? Una jornada con más rigor, con más estudio, más científica, unos ponentes que también llevan trabajando años en esto, ¿verdad? Bueno, inicialmente vamos a comenzar con un alma mater, con Maite Gómez de Echevarría, que, bueno, pues creo que los que hemos estado trabajando últimamente con ella en los talleres y en las reuniones que hemos tenido con los diferentes actores o agentes, pues ya la conocéis, ¿eh? Ahora, como tenéis ahí en el guión, pues un poquito la coordinación, las dificultades, las mejoras que se pueden aplicar desde el punto de vista de tanto de Osalan como de los técnicos de riesgos laborales. Y creo que lo mejor de todo esto es darle paso a ella, a Maite Gómez, y que empiece con su correspondiente ponencia. Eskerrik asko. Lehenik eta behin, ongi etorri, jardunaldi hauen bigarren egun honetan etorri zareten guztioi. Hemendik eskerrak nahi dizkiot nire unitatiko lankidei. Eta nola ez, eskerrak ere proiektu honetan parte hartu izan duzuen guztioi. Dakizuenez, agian ez dakizue, baina Osalanek orain dela gutxi gora bera 2 urte, apostu firme egin zuen lan psikosoziologiaren arloan. Lan psikosoziologia unitatea sortu zen eta unitatean gaude lan egiten. Nire aurkezpenean saiatuko naiz azaltzen orain arte egin duguna. Eta, inportaz bazaizue, nire aurkezpena erderaz egingo dut. Buenos días, muchas gracias por venir a este segundo día de las jornadas de psicosociología. Estaba comentando, quería dar las gracias a todos vosotros, quería dar las gracias también a mis compañeros de la unidad de psicosociología, porque sin ellos este trabajo no hubiera sido posible. Y quería también dar las gracias a todos los que habéis colaborado en este proyecto. Tanto delegados y delegadas como técnicos de los servicios de prevención, inspección y todas las personas que habéis podido colaborar con nosotros. La presentación que voy a realizar es el trabajo que hemos estado haciendo en la unidad de psicosociología de Osalan en estos 2 años y medio, y voy a dividirlo en 2 fases. En una primera fase voy a contaros un poquito cuáles fueron las conclusiones del mapa de riesgos psicosociales que se ha hecho en Osalan. Y en una segunda fase en la que estamos inmersos en la actualidad, os voy a contar un poquito la formación, el plan de trabajo que estamos haciendo de formación, información y coordinación. Osalan
en el Plan Estratégico 2011-2014 incluyó dentro de sus actividades la actividad de psicosociología y de ergonomía. Se creó la unidad de psicosociología, donde estamos en este momento trabajando un coordinador y 2 técnicos y otro de los técnicos que comparte actividad con otro sector. Como veis, los recursos son escasos y las competencias de la unidad eran la investigación, la información, la formación, el asesoramiento y la coordinación. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, ¿por qué empezamos a trabajar queriendo saber qué es lo que ocurría? Porque veíamos que había mucha documentación, había muchos foros, en todos se decía no hay nada hecho, pero ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Queríamos saber qué es lo que pasaba en el País Vasco para, a partir de los resultados que obtuviésemos, pues dirigir nuestros proyectos en unas direcciones o en otros. Queríamos conocer qué actuaciones se estaban dando en relación a la prevención de riesgos psicosociales en nuestra comunidad, en las empresas de nuestra comunidad. Lo diferenciamos por sectores y por el tamaño de las empresas. Cuando hablo de actuaciones, me refiero a las actuaciones en materia preventiva en riesgos psicosociales, que como todos sabéis, en cuanto a la organización es la evaluación de riesgos psicosociales, y en cuanto a la prevención y actuación ante un conflicto son los procedimientos de prevención y resolución de conflictos. El marco conceptual en el que nos movemos, todos sabemos que no tenemos una normativa específica, pero en la propia ley de prevención se menciona, en el artículo 14, dice: el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras a su servicio en todos los aspectos, repito, relacionados con el trabajo. En el artículo 4 define condiciones de trabajo como aquellas características de trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. También en el artículo 14 dice: el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. La prevención de los riesgos tiene que tener una visión global que contemple no solo los riesgos de seguridad y los riesgos higiénicos, sino también los riesgos ergonómicos y psicosociales, y además debe haber una interrelación entre todos ellos. Tiene que haber un enfoque integral e integrado implantado en todos los ámbitos y tomas de decisiones de la empresa. Bueno, no me voy a detener mucho en las definiciones de riesgos psicosociales, en cuáles son los factores de riesgos psicosociales, en las herramientas, pero sí quiero deciros que, en la unidad de psicosociología nos planteamos hacer un pequeño cambio. Cuando decimos riesgos psicosociales no nos gusta mucho, porque creo que da lugar a error. Creo que da lugar a error porque entre los trabajadores, entre los propios técnicos, cuando nos dicen nos van a hacer evaluación de riesgos psicosociales, ¿y esto qué es? Nos van a decir a ver si estamos enfermos mentalmente, nos van a evaluar a ver cómo estamos. No, nosotros proponemos, nos gustaría que se empezasen a llamar riesgos organizativos. Porque, como la propia definición dice, la tenemos aquí, las define como aquellos aspectos o condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionada con la organización del trabajo, como todos sabéis, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, que puede dar lugar a un problema en la seguridad y en la salud. Ayer se habló también de los 6 grupos en los que podemos agrupar los factores de riesgo, que no me voy a centrar en ellos. Son las exigencias psicológicas del trabajo, el control sobre el trabajo, el apoyo social, las compensaciones derivadas del trabajo, la inseguridad sobre el empleo,
momento en el que estamos bastante crítico, conflictos originados en la necesidad de compaginar las tareas laborales con las familiares. Las consecuencias, bueno, todos sabemos que tiene consecuencias tanto sobre la población trabajadora como sobre el empresariado, sobre la empresa. Sobre la persona trabajadora, pues todo tipo de patologías, desde las patologías cardiovasculares, patologías de salud mental, consumo de tóxicos, patologías gastrointestinales, musculoesqueléticas, y sobre la organización, pues también tiene repercusiones. Aumenta el absentismo laboral, las bajas voluntarias, los descensos de la productividad, el incremento de la siniestralidad y el presentismo, que no lo he registrado. ¿Herramientas tenemos para evaluarlo? Claro que tenemos herramientas. Tenemos ahora mismo las evaluaciones de riesgos psicosociales que deberían ser realizadas en todas las empresas, independientemente de su actividad, y los procedimientos de prevención y resolución de conflictos, porque, como sabéis, es responsabilidad legal de la empresa actuar ante la existencia de un conflicto que la empresa conoce. Tiene que haber un procedimiento para regular de qué manera actuamos. Aquí sí que quiero detenerme un poquito más en cuanto a la evaluación de riesgos psicosociales, porque, como decía ayer mi compañera catalana, Carmen, estoy totalmente de acuerdo. La evaluación de riesgos psicosociales no es el pase de un cuestionario, ni no nos podemos limitar a observar lo que hay. En higiene no nos vamos a una empresa y con oler nos basta, tendremos que hacer algo más. La evaluación de riesgos es un proceso continuo y sistemático. No me quedo en que yo hago el cuestionario, plasmo las medidas preventivas y ya está. No. Es un proceso en el que tenemos que identificar los riesgos de la empresa, tenemos que informar a los trabajadores de lo que queremos hacer, tenemos que elegir la metodología apropiada en relación a la identificación de los riesgos que hemos hecho en la empresa, una planificación de las medidas preventivas, informar de nuevo al trabajador de los resultados que nos hemos encontrado y un seguimiento. Desde luego, una evaluación de riesgos debe proporcionar confianza en los resultados. No puede ser cualquier cuestionario que me invento ahora mismo. Dos puntos importantísimos en la evaluación de riesgos. Primero, un compromiso serio por parte de la dirección y, en segundo lugar, que haya una participación activa de la población trabajadora, de los representantes, en todas sus fases, porque sin estas dos premisas la evaluación de riesgos no tiene sentido. A veces nos hemos encontrado, cuando hemos hecho este estudio, que hay confusión. Confusión cuando preguntamos a ver si están hechas las evaluaciones de riesgos psicosociales. Y en muchas empresas nos dicen que sí. Y nos presentan como tal un cuestionario de satisfacción laboral, de clima, que me parece que los datos que nos van a aportar van a ser interesantes, pero que no debemos confundirla para nada con una evaluación de riesgo psicosocial. El punto de partida o de procedencia de un cuestionario de satisfacción laboral o de clima suele ser la Dirección de Recursos Humanos, pero la procedencia o la evaluación de riesgos psicosociales es preventiva. En relación a la otra herramienta preventiva, que son los procedimientos de prevención y resolución de conflictos, quiero decir que el objetivo, como he dicho antes, es que exista una manera de intervenir en la empresa cuando existe un conflicto. Lo que suele ocurrir es que, existe un conflicto y ahora no sé cómo hacer, o sea, tengo que improvisar. Y tiene que tener aquí también tres premisas. Una, importantísimo, la empresa debe tener un compromiso serio de no tolerar ninguna conducta de este tipo. En la elaboración del procedimiento, desde luego, tiene que estar la participación de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras. Y, por supuesto, el trabajador debe estar informado. Las características del procedimiento de resolución de conflictos, desde luego, no puede tener una naturaleza sancionadora, sino preventiva. Los objetivos que tiene que tener se deben adaptar a la realidad de la empresa, no pueden ser un corta-pega. Deben ser sencillos y estableciendo plazos. No voy a hacer yo una queja y a los 10 meses me van a dar una respuesta si es que me la dan. Las personas que gestionan estos procesos, pues lo primero, deben ser imparciales, con solvencia técnica, por supuesto,
guardar la confidencialidad, y si es necesario deben recurrir a la ayuda de un experto. Y el procedimiento debe facilitar en una primera fase, hablo de una primera fase, el acuerdo y la mediación. Y si esto no es posible, desde luego hay que investigar a fondo qué es lo que ha ocurrido para que la empresa se adopten medidas preventivas y se eviten situaciones similares futuras. Bueno, yo ahora me voy a centrar un poquito, esto muchos de vosotros lo conoceréis, pero voy a explicarlo a grandes rasgos en qué consistió el estudio. Bueno, el estudio estaba dirigido a las empresas que tenían como modalidad preventiva el servicio prevención ajeno, servicio de prevención propio o mancomunado y el servicio, una modalidad mixta. Y también a los agentes sociales, la parte empresarial y la parte sindical. Tengo que dar las gracias por la gran participación, tanto a los servicios sociales, a la parte social, como a los servicios de prevención. En la primera fase del proyecto participaron un 65% de los servicios de prevención y en la segunda y un 47% de los servicios de prevención propios. Y participaron el sindicato LAB, comisiones y UGT. ELA no participó. ¿Qué tanto por ciento de nuestros centros y empresas daba cobertura a este estudio? Casi a un 32% de nuestras empresas, a un 33% de nuestros centros y a un 53% de la población de nuestra comunidad autónoma. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí se quedan fuera todas las empresas pequeñas que tenemos en nuestra comunidad. Los resultados fueron, como podéis ver, no hay mucho hecho, pero sí que me gustaría deciros que creo que es el único estudio que está realizado, por lo menos yo no conozco que se haya hecho un estudio de estas características en las comunidades del Estado español. Este estudio está hecho en esta comunidad y aunque los resultados no sean muy alentadores, tenemos un punto de partida y espero que de aquí en un futuro esto cambie. Bueno, los resultados que obtuvimos eran que solamente en un 5,01% de las empresas se había realizado la evaluación de riesgo psicosocial y de este tanto por ciento, la mayoría pertenecían al sector servicios y eran empresas de un tamaño considerable, de 100 a 500 trabajadores. Un dato que nos llamó mucho la atención era que los servicios de prevención ajenos habían realizado la evaluación de riesgos psicosociales en un 2,4% de sus centros. Sin embargo, comparado con los servicios de prevención propios, pues fijaros, de un 2,4% a un 39% que tenían realizado. En la mayor parte de los casos se había realizado como propuesta del servicio de prevención, seguido después de un requerimiento por parte de inspección. La metodología que habían utilizado, como podéis ver, pongo también el del Instituto Navarro, porque cuando lo hicimos, cuando las empresas lo hicieron, estaba considerada como metodología de evaluación de riesgo psicosocial. La más empleada era la metodología del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, la del Instituto Navarro en segundo lugar y el ISTAS. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues lo que os he comentado antes, que se había aplicado el cuestionario y nos quedábamos aquí. No existía ni propuesta ni planificación de medidas preventivas. En relación a los procedimientos de prevención y resolución de conflictos, solamente en 81 centros lo tenían realizado. Y un dato que también nos llamó la atención es que los servicios de prevención no eran conocedores de los casos de conflicto que había en las empresas. Luego, esto quiere decir que los trabajadores, cuando tienen un problema organizativo, buscan otros cauces, quizá porque no hay concienciación de que esto es un problema laboral. Entonces, bueno, el trabajador cuando tiene un problema de un corte, de una amputación, un problema de seguridad, pues tiene más o menos claro que se tiene que dirigir a la mutua. En estos casos no.
piensa igual que es un problema suyo, se dirige a los centros de atención primaria y no sabe muy bien cómo moverse y se mueve o haciendo una denuncia en inspección o a través de los juzgados. Las conclusiones que sacamos del estudio era que, como habéis visto, la actividad preventiva es muy escasa en nuestra comunidad. Hay una carencia de información y de formación en relación a los riesgos psicosociales y no solo eso, sino hay un concepto erróneo de lo que son los riesgos psicosociales. Como os he dicho anteriormente, cuando hablamos de psicosocial ya nos ponemos igual un poco a la defensiva. A ver qué es esto. Los recursos humanos dedicados a esta especialidad son pocos y con dedicación exclusiva a esta disciplina muy pocos. Ahora mismo en Osalan estamos una unidad que solo nos dedicamos a ello. Existe un miedo de los trabajadores en la actualidad, dada la situación económica en la que nos encontramos, a perder el empleo si hace una queja o una denuncia de algún tipo de conflicto. Una desconfianza también por parte del trabajador, porque están un poco cansados de que se les pase cuestionarios de ¿y esto para qué?, ¿no? Me están creando muchas veces falsas expectativas, no se está haciendo absolutamente nada otra vez. Existe un miedo del empresariado también a que se remueva su organización y asumir costes que no esperaban asumir. Los servicios de prevención, que se encuentran como un sándwich. Por arriba están presionados por parte de la dirección, que si no gusta lo que plantean pueden perder el contrato, y por parte de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores, que están diciendo que hay que hacer una evaluación de riesgos psicosociales. Y en relación a Osalan y la administración en general, pues hay quienes desconfían y quienes exigen que se intervengan mucho más. Tenemos unos factores favorables que nos debemos de centrar en ello. Aquí estamos para velar por la seguridad y salud del trabajador. Luego, aquí lo que nos importa realmente es qué pasa con el trabajador. ¿Cuáles son los factores favorables? Que tienen mucho que ganar, porque estamos hablando, además de su salud física, de su salud mental. Factores favorables también con los representantes sindicales, porque además de cumplir sus funciones sindicales, van a reforzar la conciencia de organización en la población trabajadora. La empresa también, porque al final va a ver recompensadas sus inversiones en prevención, porque va a conseguir un buen clima laboral y una capacidad de adaptación a los cambios que va a evitar esta conflictividad. En cuanto a las organizaciones empresariales también, se encuentran ante nuevos retos, entre los que están la asunción de las actividades que eliminen o prevengan los efectos de los riesgos psicosociales. Osalan, claro que sí, Osalan comparte el objetivo de favorecer la protección del bienestar físico y mental y psíquico del trabajador y la trabajadora a través de la investigación que se está haciendo, de la formación, información y la sensibilización a la sociedad. Inspección también, porque en la vigilancia del cumplimiento de la normativa y la puesta en práctica de las acciones exigibles a las empresas están garantizando unas condiciones dignas para la realización de la actividad productiva. Tenemos entonces unos criterios para avanzar. Lo primero, tenemos que sacar a la psicosociología del arrinconamiento en el que se encuentran y colocarla a la par de otras especialidades como puede ser la seguridad y la higiene. Tenemos que especializar recursos humanos con dedicación suficiente. Tenemos que realizar una formación y una información a los trabajadores, a sus representantes, a los técnicos, al colectivo de inspección, al colectivo técnico de Osalan, al empresariado en general. Tenemos que hacer un cambio de concepto. No estamos evaluando la psicopatología del trabajador o la trabajadora, no. Estamos evaluando la organización. Esto es, primordial. Hay que demostrar también que la prevención, el coste de la prevención es una inversión y un valor para la empresa y, desde luego, que la Administración debe implicarse impulsando la formación y la información. Bueno, estas fueron las consecuencias y las conclusiones que extraímos de la primera fase del proyecto nuestro, y de ahí nosotros, Osalan, hace una propuesta
porque lo que más se repetía era no hay un desconocimiento total de qué es esto, de cómo se puede prevenir, de las consecuencias. Entonces, una propuesta nuestra es realizar un plan de formación, información y sensibilización. Otro de los datos que también extraímos es que estamos personas que estamos trabajando en esta disciplina, pero lo estamos haciendo de manera aislada. Al final los objetivos van a ser comunes, pero cada uno hacemos lo que podemos en nuestro ámbito. El objetivo de esta propuesta era la creación de un grupo que fuese cada vez mayor, que fuese creciente en el tiempo, tanto de delegados y delegadas como de técnicos de prevención, que tuviesen los conocimientos imprescindibles para el abordaje preventivo en las empresas en relación a los riesgos psicosociales. Esto por una parte. Y además, realizar una coordinación, creando una comisión en la que participásemos todos los actores o agentes que intervenimos en la prevención de esta disciplina. Como podéis ver, tenemos dos ejes. Uno, la formación, y otro, la coordinación. La formación, información, ¿en base a qué? Estamos divulgando los resultados del mapa, divulgando qué son los riesgos, explicando qué son los riesgos psicosociales, cuáles son las consecuencias, cuáles son los factores de riesgo psicosocial, qué herramientas hay para prevenir estos riesgos en las empresas, las declaraciones de buenas prácticas. En relación a la coordinación, planteamos crear una comisión donde impulsar la evaluación de riesgos psicosociales en las empresas, la implantación de los procedimientos de prevención y resolución de conflicto, la extensión de declaraciones de buenas prácticas y, desde luego, la elaboración conjunta de materiales preventivos. En esta segunda fase hemos seguido el proceso siguiente. Lo primero que hemos hecho es realizar reuniones con las organizaciones sindicales y empresariales, con los servicios de prevención y con inspección de trabajo. Después de estas reuniones hemos realizado talleres tanto con el personal técnico de los servicios de prevención como con los delegados y delegadas de prevención. Y en un primer momento sí quiero deciros que nos hemos centrado en una de las herramientas, que es la evaluación de riesgos psicosociales, y además estamos centrándonos un poquito más en las pequeñas empresas de nuestra comunidad. Y hemos elaborado una guía que se os dio a todos vosotros ayer. ¿Qué participación hemos tenido? Bueno, ha participado en una primera reunión el sindicato LAB, ELA, comisiones, UGT, Pizkanaca, ERNE, SATSE, sindicato médico, Steilas, USO y CESIF. También ha participado Confebas y Inspección de Trabajo. Han participado servicios de prevención, que los detallo, lo tenéis ahí en mi diapositiva, tanto propios, mancomunados y ajenos. Y la participación en los talleres en relación a los delegados, han participado LAB, comisiones, UGT, CESIF, SATSE y Steilas. ELA en estos momentos no ha querido participar. Bueno, quiero mencionar también la colaboración de ASPA. Desde luego, dar las gracias a muchas personas, entre ellas al responsable de la página web, porque en todo momento nos está apoyando, al personal de las unidades de salud laboral de Osalan y, por supuesto, a mis compañeros de otras especialidades y de otros sectores. ¿Cuál ha sido el objetivo de estos talleres? El objetivo de los talleres, en primer lugar, era, me voy a repetir continuamente en mi presentación, es la información y formación a todo el personal, divulgar la divulgación del mapa de riesgos. Y una apuesta en común que me parece muy importante
de la problemática que tienen ahora mismo tanto los delegados como los servicios de prevención cuando tienen que abordar este tema, es la prevención de los riesgos psicosociales en las empresas. Pero no solo hemos hecho una puesta en común de la problemática, sino que en estos talleres ha habido muchas propuestas de mejora. Os voy a contar un poquito cuáles han sido las conclusiones de estos talleres. Tanto hicimos por una parte los talleres de los servicios de prevención y por otra parte los talleres con los agentes sociales. En relación a los talleres de los servicios de prevención, decir que existe una diferenciación entre los servicios de prevención propios y los servicios de prevención ajenos. Los servicios de prevención propios que han acudido a los talleres tienen una visión bastante más positiva que los servicios de prevención ajenos. En su mayoría, todos los que acudieron habían realizado en sus empresas la evaluación de riesgos psicosociales, digo evaluación de riesgos psicosociales, cuestionario, planificación de medidas preventivas, seguimiento, cosa que en los servicios de prevención ajeno existía más problemática. En todos hay que destacar que se hablaba de la no implicación de la Administración, ya que no están siendo exigidas como obligatorias las evaluaciones de riesgos psicosociales. También, como conclusión, se extrajo la descoordinación existente en la actualidad entre inspección y Osalan. El miedo del empresariado a tener que hacer un cambio en su organización. Y que las empresas en las que se había realizado la evaluación de riesgos psicosociales no había una implicación seria por parte de la dirección. En la mayoría de las veces expresaban se hacían las evaluaciones de riesgo psicosocial por un requerimiento de inspección. Lo que necesitaban era un documento que justificase cómo se había hecho esa evaluación de riesgos y ahí se quedaba todo. Había entre las dificultades también, no disponían de recursos y no existía la especialización. Hay un miedo al trabajador a la pérdida de la confidencialidad y está cansado el trabajador de los muchos cuestionarios que se nos pasan. También se hablaba de que existen delegados y delegadas que no están formados en esta disciplina y que había otros que no implicaban. En general, existía un escepticismo y también hablaban de la competitividad entre los propios servicios de prevención. Si yo planteo a una empresa, decían, que se debe hacer la evaluación de riesgo psicosocial, el empresario no quiere, pongo en duda si voy a seguir con esa empresa como servicio de prevención o van a contratar a otro servicio de prevención. La situación económica en la que nos encontramos. Sí que había discrepancias entre los propios servicios de prevención ajenos. Unos abogaban por unos cuestionarios que habían elaborado ellos mismos para hacer un sondeo inicial y en función de los resultados que obtenían pasaban o no a hacer la evaluación de riesgos psicosociales específica. Otros, en cambio, piensan que esto no tiene que ser así porque no nos tenemos que sacar métodos de la manga. Al igual que en Cataluña, en las empresas menores de 25 trabajadores, en muchas de ellas se está aplicando la metodología ISTAS, pero sí que decían que en relación a los círculos de prevención no eran muy resolutivos porque se dilataban en el tiempo. Son muchos los que también, al igual que en Cataluña, defienden la aplicación de la utilización de las técnicas cualitativas en las microempresas. Otros decían que las herramientas que tenemos ahora no dan resultados fiables y la mayoría que existen muchos problemas a la hora de plasmar medidas preventivas acordes a la evaluación al cuestionario que tenemos. La mayoría suele ser un corta-pega. Además de estas dificultades, como he dicho anteriormente, nos hacen propuestas de mejora. Las propuestas de mejora que ellos nos hacen es una mayor implicación de Osalan y de inspección, una coordinación entre los dos organismos, una presión por parte de la autoridad laboral, ayudas económicas, mayor información y formación, incluir
impulsar las evaluaciones de riesgos psicosociales en las empresas, campañas de sensibilización, utilización de técnicas cualitativas en micropymes, metodologías simplificadas y trabajar en la elaboración de una legislación específica, guías, decretos, etc. En relación a las conclusiones con las organizaciones sindicales, bueno, todos estaban de acuerdo en la no implicación de Osalan, en la no implicación de inspección de trabajo. No existen infracciones por parte de inspección de trabajo en relación a las evaluaciones de riesgos psicosociales. Decían que si hay un requerimiento, la empresa hace el cuestionario y no hay un seguimiento, nos quedamos aquí. No existe coordinación entre los dos organismos, no hay una confianza ni en Osalan ni en inspección, hay una falta de información y formación, en muchos casos se les niega la participación, los servicios de prevención son empresa, luego no pueden tener intereses distintos, hay un miedo a la pérdida de contrato. En la mayoría de las ocasiones, cuando se realiza la evaluación de riesgos es porque existe una denuncia, un requerimiento. Lo que más les importa es hacer un cumplimiento legal, que tengan un documento que les avale y nos quedemos aquí. El empresario prefiere pagar las denuncias antes que cumplir la obligación legal. Y otro tema que se trató, que también me parece a destacar, es que en este momento no existe ningún reconocimiento de las patologías cuyo origen pueda tener problemas organizativos en la empresa. Se tratan ahora mismo como enfermedad común, revierte en el sistema sanitario público, y esto, además del gasto que aumenta el sistema sanitario público, es que no revierte en una mejora de las condiciones de trabajo en las empresas. Además, se abordan los casos puntualmente. Hay un tratamiento curativo, no preventivo. Es un coste añadido a la empresa. Hay que tener en cuenta la variable crisis, como decía ayer Lucía. El trabajador y la trabajadora se encuentran desvalidos, no denuncian en estos momentos por miedo al despido. Sí que habían constatado que había disminuido el número de denuncias, pero había aumentado el número de consultas. Esto también en Osalan podemos decir que es así. En Osalan el número de denuncias está disminuyendo, pero está aumentando el número de consultas. Se están utilizando pequeñas encuestas a las que se está dando la consideración de evaluaciones de riesgos psicosociales y, como he dicho, había personal, delegados de prevención, que pertenecían tanto a Osakidetza como a la Administración, a Educación, y que decía qué pasa en estos casos. Porque, claro, los delegados que trabajaban en empresas no públicas decían, bueno, nosotros nuestra única herramienta es la denuncia. Claro, y los que están en la Administración, si no hay denuncia, ¿qué hacemos? Repetían constantemente que está disminuyendo, igual en relación al absentismo no hay cambios, pero sí que está aumentando el presentismo. También decían cómo la evaluación de riesgos es un proceso largo. ¿Y qué ocurre? Pues que hay centros que se inicia la evaluación de riesgos tal que hoy. El proceso es tan largo que al cabo de un año, cuando han cambiado las condiciones, ha cambiado el personal, porque en su mayoría es interino, se hace una propuesta de medidas preventivas que igual ya no tiene mucho sentido. También nos hacían propuestas de mejora, como vuelvo a decir, decían que la única propuesta ahora mismo era la denuncia. En esto coincidían todos los delegados que acudieron al taller, que debía de haber una mayor implicación por parte de la dirección de Osalan, que debía de haber una mayor implicación de inspección de trabajo, una actuación coordinada entre los dos organismos, debía de haber también unas medidas sancionadoras, porque las evaluaciones de riesgos psicosociales son obligatorias. También, desde luego, tenía que haber un cambio en la cultura preventiva. La prevención no es una compra de un documento. Participación más efectiva. Existía un gran desánimo en los participantes en los talleres.
tiene que haber unas empresas que auditen estas evaluaciones de riesgos psicosociales. Instrumentos válidos y eficaces para prevenir y afrontar también los conflictos. Debe haber una información adecuada y una formación sobre los riesgos psicosociales. Debemos impulsar la realización de la evaluación de riesgos psicosociales en los centros. Una mayor especialización, campañas de sensibilización en la población trabajadora, mayor implicación y participación por parte de los delegados y delegadas, y estudiar y reconocer las patologías cuyo posible origen puede estar en la problemática psicosocial de la empresa. Bueno, esto que os he contado... ¿Sí? Vete acabando en Mercedes. Sí. En relación a las... en relación a las entrevistas que tuvimos con las organizaciones empresariales, con Confebask, ellos nos decían que no tenían formación ni información por parte de la Administración también, no había una relación directa con el personal técnico experto en la prevención de esta disciplina, los procesos son largos y complejos, hay mucha burocracia, se encuentran en una situación de indefensión y una situación económica difícil. Ellos también... Las medidas que nos sugieren es que exista más formación e información, que se aclare por parte de la Administración que existan unos conceptos básicos que no existen, la participación en proyectos comunes, programas de sensibilización, herramientas sensibles para la gestión, para la gestión de los riesgos y una asesoría jurídica. En la entrevista con Inspección de Trabajo, nos decían que en inspección no existe especialización. Sí que hay personal que tiene una formación específica y entonces a este personal se le derivan los problemas que están relacionados con esta especialidad. El objetivo final es el mismo, pero las competencias de cada organismo son diferentes. Ellos también hacen una propuesta de mejora. Como colectivo están pidiendo también, todos coincidimos, en una mayor información y formación. También están pidiendo una participación en las campañas de sensibilización. Un procedimiento de coordinación para las campañas que vayamos a hacer en las empresas y la participación en la comisión que proponemos. De todo esto, Osalan, que tiene muchas ganas de trabajar en esta especialidad, en la prevención de esta especialidad, extrae las siguientes conclusiones. Hay una necesidad urgente de formación e información sobre lo que son los riesgos psicosociales, sus consecuencias y las herramientas preventivas que tenemos a nuestra disposición, de todos los agentes que intervienen en la prevención de esta disciplina. No existe una implicación adecuada de Osalan e inspección para la prevención de estos riesgos. Hay dificultades de coordinación entre ambos organismos. No hay presión para que se realicen las herramientas que tenemos disponibles. No existe ningún reconocimiento de ninguna patología que pueda estar relacionado con los problemas organizacionales en las empresas. Todas están consideradas como enfermedad común. El tratamiento que se está dando es curativo, no preventivo, y que existen pocos recursos humanos y no especialización. Luego, ¿cuál es la propuesta de Osalan? Osalan sí que queremos implicarnos y hacemos la propuesta siguiente. Queremos seguir con la información y formación que estamos realizando sobre riesgos psicosociales a todos los agentes. En esto incluimos al colectivo de inspección, que esto ya está pactado para el primer trimestre del 2014. Queremos continuar con los talleres con los agentes implicados y además de seguir con la evaluación de riesgos psicosociales, centrarnos en los procedimientos de prevención y resolución de conflictos. Queremos también empezar a dar formación, información, realizar talleres con el personal sanitario de los centros de atención primaria de Osakidetza y de las mutuas de trabajo. Realizar campañas de sensibilización a la población en general. Realizar campañas de prevención de riesgos psicosociales en las empresas. Hemos iniciado ya a realizar una guía de actuación para los técnicos de Osalan, al igual que tiene inspección, ante la actuación de los riesgos psicosociales. Mejorar la coordinación con inspección es un tema que nos preocupa y que en el momento actual hemos iniciado ya la elaboración de un procedimiento de coordinación entre los dos organismos, tanto para las campañas, cuando vayamos a hacer las campañas en las empresas para impulsar la evaluación de riesgos psicosociales, como cuando nos llegan las quejas o denuncias. Y
fomentar la participación, creando una comisión de todos los agentes que participamos, en las que, vuelvo a repetir, impulsar la evaluación de riesgos psicosociales, impulsar una formación y una formación adecuada, elaboración de material conjunto y, después de todo esto, queremos hacer una revisión del mapa y esperemos que los resultados sean mucho mejores. Bueno, pues muchísimas gracias y os dejo con una foto de mi pueblo Gasteiz. Muchas gracias.